Giovanni Gentile. Nace en 1875 y muere en 1944. Filósofo y escritor italiano que terminó sus estudios de filosofía en 1897 y entró inmediatamente en la enseñanza. Fue profesor universitario desde 1906. Fue profesor de Historia de la Filosofía, ministro de Instrucción Pública. Dentro de sus obras, 9 de ellas destacan con carácter pedagógico y fue el máximo exponente del neoidealismo italiano. Pretendía superar dialécticamente todas las oposiciones sin suprimirlas. En 1917 se instala en Roma, donde su actividad de sabio profesor se vio casi suplantada por otra fuerte pasión, la política. Desde 1920, Mussolini recurrió a la competencia y le nombró ministro de la Instrucción Pública en 1922. A su paso por el gobierno se debe una de las más radicales reformas de la enseñanza, fundada en una nueva orientación de los estudios y no en una modificación de los reglamentos administrativos. Gentile fue nombrado senador en 1925 y creó diversos organismos de cultura que dirigió o presidió en tanto iba acumulando honores. Fue un autor fecundo. Gentile fue ante todo un filósofo. Partió de la reforma de la dialéctica hegeliana, la cual, según sus propias palabras, significaba la aceptación de este concepto fundamental. La historia se identifica con el pensamiento actuante o con la filosofía. Por este camino desembocó en su doctrina del actualismo, que expuso en su obra Teoría General del Espíritu como acto puro en 1916 y fue dedicada a Croce. Se le conoce como el padre del fascismo. John Dewey. John Dewey fue el filósofo norteamericano más importante de la primera mitad del siglo XX. Nace en 1859 y muere en 1952. A lo largo de su extensa carrera, Dewey desarrolló una filosofía que abogaba por la unidad entre la práctica y la teoría. Unidad que ejemplificaba en su propio quehacer de intelectual y militante político. Su pensamiento se basaba en la convicción moral de que democracia es libertad, por lo que dedicó toda su vida a elaborar una argumentación filosófica para fundamentar esta convicción y a militar para llevarla a la práctica. Dewey afirmaba que los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas, en las que los maestros pudieran escribir las lecciones de la civilización. Cuando el niño llega al aula, ya es intensamente activo, y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla. La pedagogía de Dewey requiere que los maestros realicen una tarea extremadamente difícil, que es reincorporar a los temas de estudio en la experiencia. Esta argumentación enfrentó a Dewey con los partidarios de una educación tradicional centrada en el programa y también con los reformadores románticos que abogaban por una pedagogía centrada en el niño. En el desarrollo de este trabajo podremos observar la importancia que ha tenido John Dewey en cuanto a la filosofía de la educación como objetivo general, conocer los aportes y propuestas metodológicas que ayudan al desarrollo de la filosofía de la educación, analizando sus propuestas hacia la educación. En 1884 obtuvo el doctorado por una tesis sobre Kant. En este mismo año se casó con una antigua alumna llamada Alice Chipman, la cual contribuyó más que nadie a interesar a Dewey en los temas educativos y colaboró estrechamente con él. En este mismo año se trasladó a la Universidad de Chicago. Ahí fraguó su definitivo interés por la educación. En el año 1904 dimitió como director de la escuela y renunció a su puesto como profesor. Su último destino como docente sería la Universidad de Columbia. Consideró el problema del aprendizaje como la materia central de la psicología. Pensaba que lo que es innato en el impulso y que éste se puede cambiar mediante el aprendizaje. La aportación más importante del trabajo de Dewey fue su afirmación de que el niño no es un recipiente vacío esperando a que le llenen de conocimientos. Él considera que tanto el profesor como el alumno forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje,
resultando muy artificial la separación que tradicionalmente se ha establecido entre ambos.